Hola de nuevo, vamos a continuar con el estudio de la columna vertebral. Espero que la clase del otro día os la sepáis bien y espero que hayáis acertado las preguntas que vamos a decir ahora mismo las respuestas. En cuanto al método de elección para el estudio de la columna vertebral, que sea siempre la TC, pues es falso, porque no siempre es la TC, sino que todavía se emplea la radiografía simple y todavía, bueno, no es que todavía, y se emplea claramente la resonancia magnética. En cuanto al método de elección para estudiar la columna, depende del segmento y que en la columna cervical siempre se realiza una radiografía simple, pues no, precisamente en la columna cervical ha aumentado las indicaciones para la realización del TAC. ¿Se sigue usando la radiografía simple en el traumatismo de columna cervical? Pues no, la indicación en un hospital de tercer nivel ante la necesidad de hacer una placa de imagen en un traumatismo de columna cervical es la TC. El estudio dinámico, las proyecciones oblicuas, claro que se siguen usando, eso, por lo tanto, la respuesta era falsa. En cuanto a que la resonancia magnética permite ver los discos intervertebrales y el cordón medular, es la técnica de elección para ver precisamente estas estructuras. ¿La TC es ideal para el paciente con sospecha de un tumor óseo? Sí, la TC siempre y en cualquier lugar de la economía anatómica es la técnica de elección para el estudio de las lesiones óseas. El protocolo de estudio siempre debe incluir secuencias ponderadas en T1 y en T2, por supuesto. ¿Y en la columna cervical se utilizan las proyecciones del nadador y la transtentorial? Se utiliza la proyección del nadador, pero se emplea la proyección transoral. Espero que hayáis acertado las más posibles y si no, pues a volver a ver la clase y aprendérsela. Ahora vamos a seguir con la anatomía y la lectura, que la hemos agrupado en una misma clase. Comenzamos. En cuanto a la anatomía, la columna cervical sostiene y da forma al cuerpo, permite mantener la estática y además en su parte posterior forma un anillo que protege la médula espinal. Está formada por 33 cuerpos vertebrales divididos en 4 segmentos: el segmento cervical, dorsal, lumbar y sacro. Y en el plano sagital tiene 4 curvaturas: una lordosis cervical, una lordosis lumbar, una cifosis sacra y una cifosis dorsal. Aquí vemos una imagen anatómica y señalamos las estructuras en un estudio de resonancia magnética ponderado en T1 y ponderado en T2. Después vamos a verlo en la radiografía simple, pero vamos a comenzar por este segmento. Y entonces, en la resonancia magnética podemos ver aquí el cuerpo vertebral, podemos ver el disco intervertebral, lo vemos aquí en la imagen ponderada en T1 y cómo tiene esta señal hiperintensa en la imagen ponderada en T2. Y también vemos la médula, el cordón medular, ¿vale?, que termina a la altura del E1, lo ven aquí, 5, 4, 3, 2, 1. El cordón medular acaba a la altura del E1 en la mayoría de los casos y en el 98% de los pacientes acaba siempre por encima de L2. El que termine más abajo es sospechoso de un dirrafismo espinal, de una médula anclada. A partir del cono medular, que termina en forma de punta, en forma de cono, se distinguen las raíces de la cola de caballo. En un corte axial, a nivel de la cola de caballo, de hecho estaba hecho a la altura del E5-S1, vemos cómo se disponen las raíces de la cola de caballo de forma suelta dentro del saco dural. En la imagen de TC volvemos a ver lo mismo, pero de diferente manera. Los cuerpos vertebrales, el espacio intervertebral, no vemos el disco, vemos el espacio intervertebral y además vemos el pedículo aquí y aquí, entre los dos pedículos de dos niveles vertebrales adyacentes, esta estructura ovalada que se llama foramen de conjunción, por donde va a salir la raíz nerviosa. Además, vemos el proceso articular de la vértebra, que está formado por una apófisis articular superior y una apófisis articular inferior, que van a articular de forma sucesiva con las vértebras adyacentes, y una línea intermedia que se denomina pars interarticular. No existe tal línea, pero es evidente
que entre el proceso articular superior y el inferior existe una parte interarticular. En el segmento cervical le dedicamos una especial atención porque la anatomía cambia un poco en este segmento y tenemos que conocer algunas estructuras. A efectos de estudio, el segmento cervical lo dividimos en dos partes: la charnela craniocervical, que se extiende desde el foramen magno hasta C2, y la columna media cervical media e inferior. En la charnela craniocervical distinguimos dos vértebras muy importantes, tan importantes que van a recibir nombre propio: la vértebra C1, que se denomina atlas, ¿vale?, y la vértebra C2, que se denomina axis. La vértebra C1 está formada por el cuerpo vertebral, estaría aquí, y el arco posterior, y aquí sería el arco anterior, que parece separado porque forma un anillo. La vértebra C2 tiene una prolongación superior que se denomina apófisis odontoides. En el plano coronal, en la proyección anteroposterior, vemos la apófisis odontoides en una proyección en una proyección anteroposterior, pero si hacemos una transoral de odontoides la vemos perfectamente. Vemos aquí la apófisis odontoides, el cuerpo vertebral de C2, ¿vale?, y aquí vemos las masas laterales del atlas. El cuerpo vertebral de C1 tiene unas masas laterales que se sitúan a ambos lados de la apófisis odontoides. Las ven aquí. La distancia entre el arco anterior del atlas en el plano sagital y la odontoides está siempre conservada, igual que también tiene que estar conservada y ser simétrica la distancia entre la odontoides y las masas laterales. Debe ser simétrica y se debe conservar siempre. Las asimetrías nos hacen pensar en sus luxaciones. Además, los cuerpos vertebrales cervicales tienen unas pequeñas deformidades superiores que se llaman apófisis unciformes y que solo las vamos a encontrar en la columna cervical. Por lo tanto, esto se nos debe quedar. De nuevo volvemos a ver el resto del segmento cervical y en el resto del segmento cervical volvemos a ver el proceso articular, los cuerpos vertebrales. Aquí estarían los forámenes de conjunción que se sitúan entre los pedículos y una prolongación posterior que se denomina apófisis espinosa. Además, en la proyección anteroposterior vemos estas formaciones ovaladas, que es lo que se llaman los pedículos y que son radiolucentes y se deben ver siempre en todo el segmento de la columna cervical, en todos los segmentos, y que cambian un poco su morfología en el resto de segmentos porque se hacen más grandes en el segmento dorsal y en el segmento lumbar, pero se deben observar siempre y debemos registrarlos y debemos buscarlos. Además, no nos debemos olvidar de las partes blandas en el segmento cervical y vemos esta línea prevertebral que tiene estas dimensiones y que se deben conservar siempre. Bien, hemos visto la placa simple y ahora vamos a ver para qué empleamos la resonancia magnética. La resonancia magnética la podemos ver ponderada en T2 y ponderada en T1 en el segmento lumbar de la misma manera. Corte sagital ponderado en T2, corte sagital ponderado en T1. En la resonancia magnética, ¿qué vamos a valorar? En la imagen ponderada en T2 vemos el cordón medular perfectamente. ¿Por qué? Porque está rodeado de líquido cefalorraquídeo. Así que si queremos estudiar la señal del cordón medular, en la imagen donde mejor se ve es en la imagen ponderada en T2. En T2. Sin embargo, para estudiar la señal de los cuerpos vertebrales, donde mejor se ve es en la imagen ponderada en T1, ¿vale? Esto que nos quede en la cabeza. Ahora vamos a pasar, una vez que hemos visto la anatomía, al protocolo de lectura. Bien, en el protocolo de lectura vamos a mirar. Siempre se va a estudiar, lo primero, alineación vertebral. En la alineación vertebral vamos a tener en cuenta la línea espinal anterior, que sigue de forma uniforme el cuerpo, la región anterior de los cuerpos vertebrales. La línea espinal posterior, que sigue de forma continua el borde posterior de los cuerpos vertebrales.
y esta otra línea que se llama línea espinolaminar, que pasa por la parte basal de las apófisis espinosas, pero además en el plano, la proyección antero-posterior, vemos que las dos líneas interpediculares en esta localización. Una vez que hemos mirado la alineación, que son la línea espinal anterior, la línea espinal posterior y la línea espinolaminar, y la que acabamos de ver interpedicular, valoramos también las curvaturas que estén mantenidas, la lordosis y la cifosis, la lordosis cervical y la cifosis que tiene que estar. Cualquier desplazamiento lo anotaremos. También tendremos en cuenta la altura de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales, la morfología de los cuerpos vertebrales y de los discos y la densidad e intensidad de señal de los cuerpos intervertebrales, y por supuesto siempre las partes blandas. Bien, alineación. Hemos visto, esta es una columna lumbar en un corte sagital ponderado en T1 y esto es una placa simple. Acordaros, en el segmento lumbar debe haber una curvatura anterior que se denomina lordosis. Cuando esta curvatura se pierde, se dice que está rectificada la lordosis. Pero a veces puede suceder un paso más a la rectificación de la lordosis, y es que incluso adopte, como en este segmento, en esta radiografía de columna cervical, una angulación posterior, y esto se llama inversión de la lordosis. Los desplazamientos en el plano coronal se denominan escoliosis. La escoliosis habitualmente se dice que es el desplazamiento en el plano coronal y se dice que tienes una escoliosis de convexidad derecha al lugar donde la convexidad está dirigida, ¿vale? Pero esto es la terminología que usamos habitualmente en el hospital. Escoliosis dorsal de convexidad derecha. Los desplazamientos, las pérdidas de la línea espinal anterior o posterior se denominan espondilolistesis, ¿vale? Así que fijaros aquí la línea espinal anterior y aquí la línea espinal posterior. Aquí la línea espinal posterior tiene tiene una fragmentación, un desplazamiento, y esto se dice que existe una espondilolistesis L4 sobre L5. A veces, en vez de dirigirse hacia adelante el cuerpo vertebral hacia adelante el superior con respecto al inferior, lo hace hacia atrás. En ese caso se llama retrolistesis. Así que los desplazamientos de las líneas espinales anteriores y posteriores se llaman listesis. Se denomina espondilolistesis o anterolistesis el desplazamiento anterior de la vértebra superior con respecto a la inferior. Se denomina retrolistesis el desplazamiento posterior de la vértebra superior con respecto a la inferior. De nuevo aquí vemos una alteración, en este caso existe una subluxación anterior de la vértebra 3, 4, 5, 6 sobre la vértebra C7. Además, tenemos que ver la morfología de los cuerpos vertebrales, que tiene que estar completamente conservada, y el patrón de segmentación de los cuerpos vertebrales perfectamente diferenciado. Sin embargo, fijaros aquí, cómo las vértebras C4, esta es la vértebra C2, el arco anterior del Aldas, esta es la vértebra C3, sin embargo C4, C5, C6 y C7 no se distinguen segmentadas normales porque existe una fusión vertebral parcial. Lo podemos ver aquí también en la placa simple, y esta fusión está parcialmente debida a que se ha empleado un dispositivo que se ve como esta fuerte hiposeñal en ambas secuencias de pulso, un dispositivo que se ha introducido de manera quirúrgica en el espacio intervertebral. Esto ha hecho que se fije e incluso llegue a una fusión completa de todos los cuerpos vertebrales. Bien, recuerden ustedes que se debe valorar la alineación vertebral, en este caso está conservada, la lordosis está conservada la línea espinal anterior, la línea espinal posterior y la línea interpedicular, ¿vale? Bien, pero además teníamos que ver que los cuerpos vertebrales tengan altura, morfología y densidad conservada. Fíjense ustedes aquí cómo los cuerpos vertebrales lo tienen. Y además había que estudiar siempre los pedículos. Y observemos aquí, pedículo, pedículo, se ve bien, pedículo, pedículo, se ve bien,
pedículo se ve bien. Y aquí falta un ojito. Aquí pasa algo. Le hacemos un TAC y fíjense, lo que tenía era una lesión grandísima que se denomina quiste óseo aneurysmático y era la responsable, era una lesión osteolítica que había destruido el pedículo y por eso había condicionado esta ausencia de visualización en la placa anteroposterior. Además hay que ver la densidad y la señal de los cuerpos vertebrales. Fíjense aquí, esta es una columna dorsal y fíjense aquí cómo la densidad de los cuerpos vertebrales, la correcta definición de los cuerpos vertebrales no se ve. ¿Y por qué pasaba eso? Porque existía una afectación de los cuerpos vertebrales que se ve muy bien en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T1. En la imagen de resonancia magnética ponderada en T1 todos los cuerpos vertebrales tienen que tener una misma señal, una señal grasa. Además, conforme pasamos y tenemos una edad mayor, los cuerpos vertebrales van tomando una señal grasa y por eso las lesiones de los cuerpos vertebrales se ven muy bien en la imagen ponderada en T1. Vemos aquí una alteración en el patrón de señal porque este paciente, como ven aquí en la radiografía simple, tenía un cáncer de pulmón y había hecho una metástasis secundaria a nivel de los cuerpos vertebrales. Pero la alteración más frecuente que vamos a ver en el patrón de señal de los cuerpos vertebrales es esta alteración. Vemos que aquí hay este patrón de sustitución grasa en T1, como corresponde a una edad normal en este paciente de 55 años. Aquí también tenía una señal homogénea en la imagen ponderada en T2, pero fíjense aquí que en el cuerpo vertebral de L2 se ve una lesión intracorporal de una señal hiperintensa, que es hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2, y que se denomina angioma. El angioma es el tumor vertebral más común y es benigno a tal punto que vemos angiomas vertebrales en un 2% de los pacientes y hay gente que determina este es grande, pero a veces son más pequeños. No tienen importancia excepto que ocupen de forma completa el cuerpo vertebral e incluso a veces puedan llegar a ser expansivos. En ese caso sí, pero es una lesión que se ve de forma muy frecuente y su característica clásica es que tenga una hiperseñal en T1 y en T2. Generalmente lo que tiene hiperseñal en T1 es bueno porque tiene grasa y la grasa que es buena, a pesar de que sea buena, sea mala para la salud, es bueno para las imágenes de resonancia magnética y para la patología porque apunta a benignidad. Cuando queremos ver, fíjense así cómo la señal de los cuerpos vertebrales varía con la edad. Esto es una imagen de resonancia magnética en un individuo joven, ¿vale? Como vemos como la señal es tenuemente hipointensa en la imagen ponderada en T1, pero en esta resonancia magnética, en la imagen ponderada en T1, en este individuo que es más mayor, ven como en la imagen ponderada en T1 se va sustituyendo de grasa y por eso se ve más hiperintensa, porque este paciente tiene una osteopenia. Fíjense aquí en la radiografía simple cómo se vería, que es mucho más difícil de ver la osteopenia en la radiografía simple que en la resonancia magnética, y aquí como vemos que hay una importante alteración. Este también era un individuo de 50 años y vemos como la imagen ponderada en T1, 50 o 55 años, vemos que los cuerpos vertebrales no tienen una señal hiperintensa que deben de tener ya por la edad del paciente, sino que al contrario tienen una señal fuertemente hipointensa. Esto es claramente patológico porque a la edad de 55 años no se puede tener esta señal hipointensa en la médula ósea, en la imagen ponderada en T1, y por lo tanto hay que informarlo de un proceso de sustitución de la médula ósea, como sucede en la enfermedad metastásica o como puede suceder en las leucemias o en aquellas enfermedades que asocien una hematopoiesis intramedular. En pacientes con sospecha de fractura, ¿cómo se van a ver? Añadiríamos siempre la imagen ponderada en STIR. Esto es una imagen ponderada en T2 con saturación grasa de todo el segmento de la columna vertebral y vemos como en este cuerpo vertebral y en este cuerpo vertebral deberían de tener una señal similar al resto de los cuerpos vertebrales, se ve una hiperseñal que corresponde a edema óseo. Miren cómo se ve aquí en la imagen ponderada en T1, ¿vale? Edema se ve hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, ¿vale? Y que correspondía a una fractura vertebral aguda.
Sin embargo, en este hay una alteración en la morfología de los cuerpos vertebrales con una pérdida de altura del cuerpo vertebral del E3, sin cambio en el patrón de señal en la imagen ponderada en T1, y esto es por una fractura crónica. A veces podemos encontrar, como en este individuo mayor, una importante osteopenia, se ve muchísima sustitución grasa, en la imagen ponderada en T1, muchísima sustitución grasa, miramos la altura de los cuerpos vertebrales y la vértebra L2 y la vértebra L1 tienen una pérdida de altura, pero fíjese así cómo la señal de los cuerpos vertebrales no es igual y cómo en la vértebra superior se veía edema en la imagen ponderada en STIR y no se veía en la vértebra inferior, porque esto correspondía a una fractura aguda y esto corresponde a una fractura crónica. Además, para que vean ustedes que no les miento, 8 meses antes el paciente tenía esta radiografía simple donde efectivamente se veía la fractura del cuerpo vertebral del E1, del cuerpo vertebral del E2 y sin embargo el cuerpo vertebral del E1 estaba intacto. Por lo tanto, no les miento. Los discos intervertebrales. Los espacios intervertebrales se tienen que respetar. Acuérdense ustedes de esta idea. Un disco intervertebral se considera que está disminuido de altura cuando su altura es igual o inferior al disco inmediatamente superior. Fíjense cómo el disco L3, L4 está mantenido a la altura, sin embargo los discos L4, L5, los espacios L4, L5 y L5, S1 tienen pérdida de altura, por lo tanto están afectados. Pero además, fíjense ustedes, vuelvo a esta diapositiva, cómo los cuerpos vertebrales adyacentes al espacio intervertebral tienen estos platillos que se delimitan perfectamente y se tienen que ver bien. Fíjense aquí cómo aquí en esta radiografía simple, cómo esta delimitación de los platillos vertebrales se conserva en este espacio, se conserva en este, pero en este no lo vemos bien. No lo vemos bien, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Un estudio de resonancia magnética, porque la resonancia magnética es la prueba de elección para ver los discos intervertebrales. ¿Y qué pasaba? Que existía una importante alteración del disco intervertebral, pero además de los cuerpos vertebrales adyacentes, que se caracterizaba por una hiperseñal en la imagen ponderada en T2 y al administrar gadolinio un importante refuerzo porque este paciente con aumento de partes blandas en el espacio epidural posterior y aquí en el espacio prevertebral, lo que corresponde a una espondilodiscitis. Además, los discos intervertebrales se pueden ver afectos en la patología degenerativa. Esto es claro, esto es un paciente, es una resonancia magnética T1, T2 y STIR. Vemos que la alineación no está conservada, existe una listesis L5-S1, ¿vale? La señal de los cuerpos vertebrales está conservada, excepto a nivel de los platillos vertebrales adyacentes al disco intervertebral L5-S1. ¿Qué le pasa? Que existe una hiposeñal en T1, hiperseñal en T2 y marcada hiperseñal en la imagen ponderada en STIR, que corresponde a edema. El edema puede ser consecuencia de una enfermedad del disco intervertebral y no necesariamente siempre debido, como hemos visto antes, a una espondilodiscitis. En este caso, el disco intervertebral tenía una señal normal y solo los platillos estaban afectados. ¿Por qué? Porque existe edema en los platillos secundaria a una degeneración discal. Al no existir el disco, los platillos chocan entre sí y eso genera un edema, una irritación y se ve así en la imagen de resonancia magnética. En este paciente existe también una afectación de la unidad discovertebral. Esta es la imagen ponderada en T1, esta es la imagen T1 con gadolinio y fíjense aquí cómo tras administrar gadolinio existe un refuerzo, cosa que y que la patología está alterada alrededor del disco intervertebral y además existía extensión más allá del disco intervertebral y esto es un signo que se llama el signo del psoas como consecuencia de una afectación inflamatoria de los músculos. A veces también podemos ver que los discos intervertebrales que tienen que tener una señal hipointensa en T1, como habíamos visto, y tenuemente hiperintensa en T2, en este caso estos discos intervertebrales han perdido esta señal, ¿vale?
porque han perdido agua, lo que corresponde a una discopatía, a una enfermedad de los discos, pero aquí, en este caso, los discos intervertebrales además se veían hiperintensos en T1 e hiperintensos en T2. ¿Qué es esto? ¿Cómo se pueden ver? ¿Corresponde a edema? No, porque el edema se tendría que ver, o agua, mayor cantidad de agua en el disco. No, porque el agua se tendría que ver más hipointensa en T1. ¿Es así o no? Es así. Entonces, ¿a qué corresponde? Pues hacemos una radiografía simple y lo que pasaba es que había una calcificación de los discos intervertebrales y esta calcificación se comporta exactamente igual que la señal de los cuerpos intervertebrales, es decir, levemente hiperintensa en T1. Recuerden ustedes también que la columna está sujeta a un montón de variantes anatómicas y estas, bueno, un montón no, perdón, hay variantes anatómicas que se deben conocer y la más frecuente es esta, que es lo que se denomina la vértebra en limbos, que es la separación de la parte antero-superior del cuerpo vertebral y que se ve y que se debe informar, ¿vale? También en individuos jóvenes podemos ver muescas bueno, aquí, perdón, estas también son vértebras en limbo, que la forma más habitual de ver, la localización más frecuente es el segmento lumbar, pero también lo podemos ver en el segmento dorsal. Las muescas son defectos de fusión que son normales en menores de 15 años, como se ve aquí. Ahora se lo pongo más grande. Fíjense cómo existe estas separaciones, estas esquinas brillantes, las ven aquí, ¿vale? Y esto es frecuente en la columna dorsal y lumbar en individuos menores de 15 años. Y a veces en el segmento cervical podemos ver estos huesecillos que se sitúan anteriores a los discos intervertebrales, que se supone que son osificaciones de la parte periférica del disco intervertebral, que se denomina annulus, y que se denominan huesos intercalares y que muchos lo ponen en relación con la patología degenerativa. Como variantes de la normalidad, las más frecuentes se ven en el segmento lumbar y se deben informar siempre, porque estas variantes de la normalidad, cuya clasificación les enseño aquí, que se llama clasificación de Castelby, pueden dar lugar a afectaciones degenerativas en los segmentos superiores e inferiores, que es lo que se denomina síndrome de Bertolotti. ¿Por qué sucede esto? Porque la columna tiene que tener el patrón y las curvaturas conservadas y las lordosis conservadas y el patrón de segmentación en 33 vértebras. Si no es así, se altera los ejes de carga de la columna y dan lugar a degeneraciones y a a mayores sobrecargas. Y esto es lo que se denomina Bertolotti, síndrome de Bertolotti. Por ejemplo, aquí ven ustedes como tenemos la apófisis transversa del E5 y aquí vemos una apófisis transversa que es muy larga. Esto es una variante anatómica. En este otro caso, en la vértebra L5 en el lado izquierdo, además de ser muy grande, articula con el sacro, también hay que decirlo. En este caso, además de articular, hace incluso fusión con el sacro, que la vemos aquí muy bien en esta reconstrucción de superficie. Y aquí hay una fusión completa de ambas apófisis articulares del E5, o como en este caso, que vemos más vértebras, una lumbarización de un segmento y podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértebras. ¿Por qué? Porque existe una lumbarización de la vértebra S1. Así que recuerden ustedes que las anomalías también hay que verlas. Entonces vamos a hacer las preguntas como el otro día y de nuevo nos tienen que señalar si es verdadero o falso que la columna para protocolos y lecturas se divide generalmente en un segmento cervical y dorsolumbar. Si las alteraciones de la alineación en el plano sagital se denominan espondilolistesis, ¿es verdad o no es verdad? Dentro de las alteraciones de la alineación en el plano sagital, ¿se puede hablar de inversión de la lordosis en la columna dorsal? ¿Verdad o no? La alteración en el plano coronal se denomina escoliosis, ¿verdad o no? Se dice que un disco está disminuido de altura cuando su altura es inferior al situado inmediatamente inferior al mismo. La señal de los cuerpos vertebrales se valora mejor en la imagen ponderada en T1. La señal del cordón medular se valora en la imagen ponderada en T2. Las variantes de la normalidad no se informan, son variantes y por lo tanto no deben informarse. Y las respuestas en el próximo capítulo. Venga, estudiad muchos chicos. ¡Ánimo!